Hola, mi nombre es Macarita y en estos minutos vamos a platicar sobre la utopía de Tomás Moro. Como todo análisis de cualquier obra, es importante conocer la vida y el contexto histórico del autor, pues al entender su forma de ser y de pensar, el mensaje del texto que vamos a estudiar será más claro. Estos son, a grandes rasgos, momentos de la vida de Tomás Moro. Nació en Londres, Inglaterra, el 7 de febrero de 1478 y murió en 1535. Su nombre es Thomas More, por su nombre en inglés, pero al ser venerado por católicos y anglicanos, se ganó el título de Santo Tomás Moro. Fue beatificado en 1886 y canonizado en 1935. Fue pensador, teólogo, político, humanista, escritor, poeta, traductor, abogado, profesor, juez y Lord Canciller de Enrique VIII, quien ordenó su enjuiciamiento y ejecución porque lo acusó de alta traición. Tomás Moro estaba en contra del pensamiento antipapista de la Iglesia anglicana y del divorcio del rey con la reina Catalina de Aragón. Por todo lo anterior, permaneció en prisión en la Torre de Londres hasta ser decapitado. Tomás Moro nació en pleno Renacimiento. Esta corriente comprende los siglos XV y XVI. Esta corriente puede explicarse como el retorno de los antiguos, a los principios, a los orígenes de la historia humana y a la antigüedad clásica. El hombre necesita una renovación tanto de sí mismo como de sus relaciones con otros hombres, con el mundo y con Dios, teniendo como base la razón. Era la era de la ciencia. Surgen artistas y científicos como Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Juan Kepler y Galileo Galilei. Además, Tomás Moro también seguía la corriente humanista. Los humanistas no buscaban tanto crear cosas nuevas, sino desenterrar las antiguas. Su legado, entonces, es principalmente el encontrar el aspecto positivo de la naturaleza y el placer, con base en una vida activa de un ser humano siempre libre, lleno de energía, tolerante de las distintas religiones y racional. Ya que hemos hablado del autor, ahora platicaremos un poco de su obra, Utopía, y analizaremos los puntos claves que busqué plasmar en mi ensayo. Utopía fue publicada en 1516 y consta de 2 partes. La primera, Introducción y diálogo, que trata sobre temas políticos, económicos y civiles. La segunda, Descripción de la isla de Utopía, que es una narración acerca de la isla de Utopía, del griego ou, no, eu, bueno, y topía, lugar. En esta obra, Tomás Moro desarrolla una comunidad ficticia basada en ideales y valores filosóficos y políticos, tanto del mundo clásico como del cristianismo, como lo son el trabajo, la austeridad, la humildad, solidaridad, amabilidad, ingenio, tolerancia y perseverancia. Una parte del texto dice así: son los utópicos amables, ingeniosos y activos. Gustan de reposo, pero cuando es preciso, soportan bien cualquier esfuerzo físico. Aplican los utópicos, de modo sorprendentemente, su ingenio, a la invención de las artes útiles para el bienestar humano. La isla en sí fue creada por sus habitantes, quienes por orden del rey Utopo, cortaron la frontera que los unía al continente, para así aislarse por completo de sociedades enfermas. El territorio se compone de ciudades-estado, incluyendo una capital, Amaurota, las cuales están situadas de la misma forma, a distancias iguales y con la misma extensión. Ahora bien, analizaremos la obra a partir de 3 premisas. 1. Entre más verdadero, más primitivo. 2. Derecho natural. 3. El ser humano se perfecciona a través de la tolerancia, humildad y el trabajo. Primera premisa. Entre más verdadero, más primitivo. Hay una clara referencia de la estructura de sociedades prehistóricas. Utopía te regresa a las clases de historia de la primaria,
donde nos recordaban que la característica más importante de las comunidades de la antigüedad era que la propiedad privada no existía. Había un sistema basado solamente en la cooperación de distintos grupos de individuos, llamados clanes o bandas, en donde las tareas de caza, pesca, recolección, es decir, de trabajo, se realizaban de forma colectiva en un apoyo incondicional. Esto nos hace preguntarnos, ¿el hombre es avaro o egoísta por naturaleza? ¿Podríamos vivir en utopía en la actualidad? ¿O nuestra propia naturaleza nos impediría funcionar como una comunidad primitiva, donde todo es de todos? Lo primitivo, entonces, no puede ser verdadero porque va en contra de la realidad moderna. Premisa 2. Derecho natural. La obra va en contra del derecho positivo, es decir, aquel declarado por la autoridad soberana, sistemático, escrito e impuesto. En cambio, apoya la eficacia del derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Un ejemplo puede ser el siguiente. Imaginemos dos bebés, quienes todavía no han experimentado las reglas declaradas por autoridades, ni se rigen por lo considerado como válido por la sociedad, que no saben leer ni escribir, ni tienen una concepción del mundo en el deber ser. El niño, al ver que le dan un dulce a la niña y a él no, experimenta una sensación de incomodidad que lo lleva al llanto. Sabe que algo no está bien y a ojos del derecho natural está experimentando la injusticia. Conoce la injusticia a priori y aunque no le pone ese título como tal, nadie se lo impuso, la tiene, la vive y sabe lo que le es debido. Premisa 3. El perfeccionamiento del ser humano se logra a través de la tolerancia, humildad y el trabajo. Mi parte favorita de toda la obra, o mejor dicho, mis partes favoritas, son aquellas en donde Tomás Moro, a través de su protagonista, habla de la importancia de la tolerancia, la humildad y el trabajo en la utopía, y cómo estas son los pilares fundamentales de su sociedad funcional y digna. Valores los cuales nos hacen falta hasta nuestros días. Una parte que hace referencia a lo anterior dice así: mientras en otros países no le bastan a un hombre 4 o 5 trajes de lana de diversos colores y otros tantos de seda, y a lo más refinados ni siquiera 10, en utopía cada cual se contenta con uno solo y este le dura por lo general 2 años. Ningún motivo tienen para desear más. Así concluye nuestro análisis de la utopía. Muchas gracias por su atención.